Sean como niños. ¿En qué dijo el apóstol Pablo sean como niños? En la malicia. En la malicia. En el resto maduren, pero en la malicia sean como niños. Nosotros hemos hecho al revés. No, porque a mí nadie me va a pasar, ¿eh? A mí, a mí no me va a manipular nadie. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y al revés era madurar para que poder obedecer bien y ser como niños para no andar sacando conclusiones que nadie nos mandó. Yo sé que acá no hay nadie que saca conclusiones que nadie le mandó a sacar. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy convencido de que todo lo que el Señor dice es verdad y es factible de vivirse, es posible, ¿sí? Y veo a veces que queda en canciones, el inigualable queda en canciones, el, yo a veces veo personas que por ahí dicen, Dios sos esto, y se quedan eslogans. No sé si te conocés de lo que es un eslogan, ¿lo tenés? ¿Sí? El sabor del encuentro, ese lo conocen todos seguro. Sí, lo tienen claro. Y eso es un eslogan. Con eslogan vamos teniendo en la cabeza una manera de reaccionar y una manera de vivir, como bien decía Eugenia, estructuras, ¿sí? Y, y bueno, Dios es bueno, pero ¿por qué me va como me va? Entonces, es un eslogan, no es una realidad. Dios es amor, pero no tengo ganas de ver a nadie. Dios es amor, es un eslogan, pero ¿y la realidad? La regeneración es posible, pero bueno, a mí nunca me pasan cosas buenas. O sea, tenemos disociada la realidad, ¿sí? Yo no sé vos, pero hay gente que en otros lugares, en Singapur, en Turquía, en Malasia, tienen disociada la realidad. Los eslogan le han disociado la realidad. Dios es gracia, ajá, pero vivo pecando. Entonces, a ver, la gracia no es la licencia, sino que es la red. Y bueno, Dios lo hará, pero bueno, voy a hacerlo yo porque Dios se tarda mucho. Eslogan. Y eso, ¿cuál es el punto de los eslogan? Que no tienen poder, no tienen autoridad, no nos permiten vivir en la realidad de Dios. Entonces, qué bueno que podamos morir a los eslogans. Y quiero decirte esto porque yo estoy convencido que dentro de lo que Dios habló, dentro de lo que Dios propone, que es la regeneración de todo nuestro ser es factible, es posible. Dios es un Dios de regeneración, Dios regenera y que la regeneración sea una realidad o sea una palabrita nueva aprendida es una decisión de cada uno de nosotros. Desde que empezamos el año estamos hablando de este tema y Dios lo está hablando hace más de 2000 años. O sea que qué bueno que podamos empezar a escuchar un poquito más lo que Dios tiene para decir. Si hay algo que hace 2000 años que se está hablando, debe ser importante, ¿no? Una referencia de impacto eterno. Yo estoy convencido que la regeneración será una constante entre los santos. Si acá hay algún santo redimido por la sangre de Cristo, si acá hay algún santo ante cuyo quien el Señor ha pagado un alto precio para comprar su vida, yo quiero decir, lo entendemos así, y entendemos comprar su vida, ¿sí? Esa es la parte que necesitamos entender. ¿Querés vivir una vida en Cristo? Necesitamos entender que Dios compró mi vida. Y cuando alguien compra algo, ¿de quién pasa a ser? ¿De quién? Bien. Entonces yo puedo vivir como quiero, pero después no hay derecho al pataleo. ¿Por qué? Porque si vivo como quiero, tengo que saber que esa vida que estoy viviendo como quiero no es mía. Yo puedo usar el teléfono de mi esposa como a mí se me ocurra, pero tengo que saber que no es mío. Y que tendré que abonar consecuencias si se lo rompo. Entonces yo tengo que saber que hay una vida y tengo que aprender a vivirla, amado. Yo veo
mucho adulto donde no tiene que haber adulto y poco niño. ¿Y qué es el niño? El niño es el que quiere aprender a vivir. Necesitamos aprender a vivir. Si yo me pongo a hablar con cada uno de nosotros, porque me incluyo en esto, todos vamos a tener una manera distinta de vivir. Pero Dios dice hay un Dios, una fe, un bautismo, un Padre de todos nosotros. Es un cuerpo, una vida, una sola vida, la que se nos convocó a vivir. Si quiero que la regeneración, y hoy la vamos a desarrollar un poquito, sea una realidad en mí, yo tengo que saber que la regeneración solo funciona entendiendo que me compraron la vida. Si no, la regeneración no funciona. Yo estoy convencido que la regeneración es y será una realidad. ¿Y qué es una realidad? Una realidad es algo que tiene que pasar, porque es real, ¿sí? Y cuando la regeneración empieza a ser una realidad, amados, las enfermedades empiezan a retroceder. Cuando la regeneración es una realidad, se elevan niveles de perdón, se elevan los niveles de santidad, se elevan los niveles en los cuales las personas empiezan a perder la memoria. Pero empiezan a perder la memoria ¿de qué? De lo que no se tienen que acordar. Todo lo que no te tenés que acordar pasa a ser una cicatriz. No necesitas un médico, no necesitas un psicólogo. Amado, necesitas solamente la regeneración por parte de Dios. Porque Dios cuando empieza a regenerar un cerebro, ese cerebro empieza a vivir la vida y todo lo que es muerte, lo único que queda es como una simple cicatriz para acordarme que por ahí pasó Dios y que si Él no hubiera pasado yo seguiría viviendo en ese lugar de muerte. Cuando la regeneración empieza a ser una realidad, empieza a haber salud en abundancia. Las personas empiezan a tener un sentido de la paz, de la reconciliación, del amor de Dios totalmente distinto. Ya no es mi amor el que hace que yo ame, sino que es su amor en mí y absorbe ese amor tan egoísta humano. Ya no es, vos no tenés amor porque no leíste 1 Corintios 13, no, amado. 1 Corintios 13 pasa a ser una realidad sin que piense, ¿sí? Pasa a ser como respirar. Empiezo a amar de esa manera y no me doy cuenta cómo. Me empiezo a olvidar, ¿se acuerdan lo que dijimos el viernes? Vivo en el carácter de Dios, en la memoria de Dios, en el Alzheimer de Dios. Porque Dios se olvida de que se olvidó. El perdón no tengo que andar viendo a quién perdono. El perdón es una realidad, porque Él es perdón. Y si voy siendo regenerado, voy viviendo lo que Él es. De eso se trata la regeneración, de vivir lo que Él es, en todo, en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabe por qué tu espíritu al principio, vuelvo al comienzo de la conversación, querías hacer un montón de cosas ese primer día que alguien te habló del Señor y vos lo recibiste? ¿Sabes por qué? Porque ese día naciste de nuevo, amado. Ese día recibiste un shock que era la vida de Dios. Recibiste un impacto eterno. ¿Sabes lo que es haber recibido un impacto de eternidad? Ese es el mayor milagro que una persona puede experimentar. La gente después sigue buscando milagros, pero el mayor milagro que alguien puede experimentar es haber nacido de nuevo. Es la vida de Dios, la cruz empezando a ser una realidad en nosotros. Lo que pasa es que después empezamos con los avatares de la vida y eso nos lo robaron. Pero tiene que haber una realidad mayor hoy, en este tiempo de la iglesia, y es un tiempo de entendimiento, que eso que empezó no tuvo por qué morir ese día. No puede ser que nos durmamos en las reuniones, no puede ser que estemos tan pasivos en las reuniones cuando nos reunimos en su nombre. Pero ¿por qué pasa eso? Yo lo entiendo, es porque hay una regeneración que quiere producirse, pero también hay tinieblas que quieren detener esa regeneración. Y no estoy hablando del diablo. Estoy hablando de las tinieblas internas. ¿Por qué la gente se enoja tanto y se pelea tan rápido con los demás? Porque no estamos entendiendo lo que es la regeneración. Naciste de nuevo y ahí recibiste un shock de resurrección. Dios te resucitó y me resucitó. Pero si eso no empieza a profundizarse, eso termina en un hecho histórico, anecdótico. Me voy al cielo, pero no disfruto nada en esta tierra. Yo necesito disfrutar, decí conmigo, necesito disfrutar la vida de Dios.
Lo necesito disfrutar porque para algo me la dieron. La vida de Dios no fue dada para que sufra. La vida de Dios fue dada para que ese sufrimiento que antes había sea absorbido por Él. Ahora, no, esto no es un camino de rosa, yo lo sé, pero sí es un camino de fortaleza constante. Me decía mi hija el otro día, papá, ¿por qué no nos acordamos cuando nacimos? Y porque vamos madurando, le digo. Y ahí me quedé. Cri, cri. ¿Sigo predicando? Ya entendieron. Porque vamos creciendo y Dios no tiene en su mente que nosotros nos quedemos con el día que fuimos. Viste que los evangélicos somos medio como el día que el Señor me encontró. Por eso festejamos el día de la Reforma Protestante. Por eso festejamos Pentecostés. ¿Por qué no hacemos un Pentecostés constante en nuestro interior? ¿Por qué no hay una reforma por eso? Porque es más difícil eso que andar, es más fácil andar festejando eventos pasados que ser lo que tenemos que ser hoy. Porque esto tiene que ser una constante en nosotros. La regeneración es una constante. Dios vive en regeneración constante. La reforma no puede ser hace 500 años. La reforma tiene que ser una realidad de todos los días en nosotros. Decí conmigo, la cruz no fue un hecho histórico. Para el hombre humano sí, pero para nosotros, bueno, ¿hay humanos acá? Sí. Pero para nosotros, para el hombre común puede haber sido un hecho histórico, que esté en un libro y está muy lindo. Para nosotros no debería ser un hecho histórico. Debería ser el principio de. La cruz fue el principio de una vida que se nos asignó. Cada santo que va siendo regenerado, lo que hace es aportar regeneración. Cada uno de nosotros que va siendo regenerado, ¿qué es regeneración? Es la vida de Dios invadiendo nuestro ser. Y cada santo que va siendo regenerado aporta regeneración al cuerpo de Cristo, pero a su familia. Aporta regeneración a la sociedad en la que vive. Por eso no es un tema menor la regeneración que el Señor nos propone. Y a medida que cada congregación va siendo regenerada, o sea que cada santo aporta regeneración y la congregación va siendo regenerada, nos vamos transformando en puntos de referencia llamados iglesia. A medida que cada santo aporta, por eso no es inocente desobedecer lo que Dios propone. Porque cada vez que desobedezco lo que Dios propone, estoy privando a la sociedad de un fragmento de regeneración de Dios. Estoy privando a mi familia de un fragmento de Dios. Entonces, ¿por qué no pasa nada en mi familia? Porque no la estoy privando yo de un fragmento de Dios. Ahora vamos a ver cómo llegamos a privarla. Pero cuando no privamos a Dios de producir regeneración, lo que es congregación, y cuando yo hablo de congregación no hablo de las personas que están acá, estoy hablando de ustedes, de su familia, de mi familia, de todo nuestro entorno, estoy hablando de eso cuando hablo de congregación. Entonces cuando la congregación empieza a ser regenerada, y lo dijimos recién, se va transformando en un punto referencial llamado iglesia. Y cuando hay iglesia, ya no se puede decir que Dios no está ahí. Cuando hay iglesia, está Dios. Dios pasa por esa iglesia, mira, dice, a ver, ¿cuál es la medida de justicia que tengo? Ah, bueno, voy con esta medida que es iglesia, de los santos regenerados, agarro esta medida que es iglesia y juzgo al mundo. Dios le habla al mundo, emite sentencias a través de la medida de santidad que encuentra en la iglesia. ¿Cómo se encuentra esa santidad? A través de la regeneración. A veces creemos que santidad es, santidad, estoy ahí arriba en el cielo, yo no peco, pecan los demás. No, amado, santidad es una medida de regeneración a la que llegamos por obediencia. Entonces viene Dios y cuando Dios va a emitir una sentencia sobre una sociedad o sobre una familia, lo que pasa, Dios pasa por el que está siendo regenerado.
La sentencia que Dios emite tiene que ver con el grado de Dios que hay en quien Dios llamó para estar en un lugar. Si estoy en una familia, la sentencia que Dios va a emitir es el grado de Dios que yo tenga en mí siendo regenerado. Dios pasa a buscar, dice, a ver, el contrato que me prepararon, a ver, 2 cláusulas. Vamos a emitir 2 cláusulas. Ah, tiene 15 cláusulas, caramba. ¡Apa! Es una constitución más grande ya, tiene 738 artículos. Ahora sí, yo pongo las pautas de estos 738 artículos. ¿Soy claro? ¿Qué es la regeneración? Es el proceso por el cual un muerto se transforma en resucitado. Esa es la regeneración en pocas palabras. Ay, no hay más de esta vida que tengo. Muerto. Y Dios resucita. Y Dios resucita. ¿Qué pasa en la regeneración? Se ablanda el corazón. Dice, les daré un corazón de carne y les quitaré el de piedra. Eso es una realidad ya para Dios. Pero amado, esto no, que engañemos. Ay, ya está, lo creo por fe y ya es. No, ese es el 30%. No es creo por fe y ya está. ¿Y ahora quién hace? Ya hace Dios ahora. No. Por la fe. Por la fe hicieron, dice. ¿O no? Por la fe Abraham hizo. Por la fe, y no tenían la fe adentro. O sea, la fe es hacer. Pablo no dice, bueno, apropiense de la justicia de Dios y ahora el viejo hombre se va a caer. Y el viejo hombre se caerá, se caerá, se caerá. No, amado, dice, haced morir lo terrenal en ustedes. Despójense del viejo hombre. O sea, hay una acción, no es, bueno, y a partir de ahora, ¿qué sigue? La gracia hará todo por mí. No, la gracia de eso es desgracia. Porque es mentira. Es una mentira encubierta de quién. Ustedes lo escucharon el miércoles. ¿De quién? De yo pienso qué. El hermano yo pienso qué. No, la vida de Dios demanda acciones de obediencia para que la regeneración se reproduzca en nosotros. La regeneración nos pasa de muerte a vida, nos va ablandando cada día un poco más el corazón. Si yo cada día tengo un poco más duro el corazón, es porque no está operando la vida de Dios en mí. Yo tengo que ser consciente de esto. Porque a Dios se lo puede amar con el corazón de Él mismo, no con el nuestro. Nadie puede amar a Dios. Porque dice que ustedes, como ustedes no me podían amar, yo los amé primero. O sea, yo llegué primero a todo lo que ustedes dicen. Ay, Señor, te amo tanto. Ya llegué yo ahí. No se trata de que me ames, se trata de que uses el amor mío para amarme. Nadie puede amar a Dios con amor humano porque se apaga ante el primer problema, ante el primer enojo. Entonces, ¿qué pasa cuando operamos en amor humano? El corazón se endurece. La regeneración es un constante ablandar el corazón. De eso se trata la regeneración. ¿Y cómo se ablanda? Y bueno, lo que estaba muerto, duro, empieza a tener la vida de Dios. Así se ablanda el corazón. Todo lo que ya es una realidad en Dios debería ser una realidad para nosotros. Y si no lo es, debemos trabajar para que lo sea. Debemos vivirlo, porque no previó Dios un mundo de sufrimiento, dolor y estar abatido todo el día, esperando que algún día el Padre haga algo por mí mientras canto canciones de fe, porque a ver si se enoja y me calcina con el fuego por no creer. ¿Ustedes se dan cuenta en la locura que a veces hemos vivido? Ay, estoy pasando la de Job. Deja de pasar la de Job, pasala del Señor, pasá la cruz de una vez y listo. ¿Cuántos años va a estar en la de Job? ¿Que no sabe quién es Job? Tranquilo.
No es necesario que lo sepas. Solamente la parte en la cual él era un orgulloso de cuarta, que lo único que creía que era la última Coca-Cola en el desierto. Después sí, todo lo demás sabelo de Job, ¿sí? O no lo sepas. Pobre Job, cuando lo vea me va a decir, ¿cómo dijiste eso de mí? No, Job, después te arrepentiste. Como nosotros, los que en algún momento fuimos orgullosos. Decí conmigo, algún día fui orgulloso. Qué buenos mentirosos que somos también. Aparte de orgullosos, mentirosos somos. Amado, ese orgullo no se vence con humildad humana. Ese orgullo se vence con muchísimo entendimiento de la cruz de Cristo. No vayas contra el orgullo con humildad humana. Eso es falsa humildad. Al orgullo se lo vence con cruz. Con la cruz de Cristo. Decí conmigo, si querés, la regeneración no es magia. Ups, regenerado. No. Los santos primero fueron muertos. ¿Sabes cómo? Mirá, yo te voy a explicar el proceso de regeneración en el cual vos y yo no pudimos hacer absolutamente nada. Primero hubo un asesinato, fuimos todos asesinados, aunque no te diste cuenta. En la cruz fuimos todos muertos, luego fuimos todos sepultados, luego fuimos resucitados. En el mismo acto fuimos justificados y reconciliados. Y todo eso mientras vos y yo hacíamos lo que se nos ocurría con nuestra vida. Dios ya había hecho todo eso. Es el embarazo de la regeneración. O sea, nos mató, nos sepultó, nos resucitó en el mismo acto, nos justificó y nos reconcilió con Él. Ahora, todo esto es para aquel que vive en ese entendimiento constante. El que cree, todo eso lo empieza a vivir. Es como que se prende la máquina. ¿Viste esas películas que bajan el interruptor? Estuve buscando un video, no encontré. Pero que bajan el interruptor y hace... ¿Sí? ¿Lo tenés? Eso que empieza, se prenden las luces. Y empiezan las... Parezco esos que hacen efectos especiales. Y empieza la luz a aparecer ahí, y la máquina... Y la turbina se prende... Y empiezan las máquinas a andar y todo empieza a funcionar. Bueno, eso es lo que pasó en la regeneración. Todo empezó a funcionar. Lo que no funcionaba empezó a funcionar. Lo que estaba muerto revivió, levantaron el interruptor. Ahora eso es una realidad en nuestro espíritu. Por eso nos sentimos ese día, esa primera vez, ese primer momento. Pero si automáticamente eso no empieza a ser una constante, Dios anda buscando espacios para hacer tum, tu, 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 tum, tu, 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 tu. ¿Sí? Te vas de acá y te vas tum, tu, 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 tu. Fuimos absueltos, pero tenemos que sabernos absueltos de la potencia que tenía el juicio que se desató sobre la humanidad por causa del pecado. Eso no lo vamos a hablar hoy. Decí conmigo, la máquina volvió a funcionar para lo que fue diseñada. Para eso volvió a funcionar la máquina. ¿Cómo volvió a funcionar la máquina? Por la palabra de verdad. La palabra de verdad dijo cruz y empezó a funcionar la máquina. Fue el interruptor que se levantó y empezó a hacer lo que tenía que hacer. La palabra de verdad, esa reconciliación, esa justificación, esa absolución, esa muerte, sepultura y resurrección, la palabra de verdad lo resume de una sola manera, hablando de una sola cosa, la cruz de Cristo. Todo eso está resumido en una sola expresión, la cruz de Cristo. Y a medida que la cruz de Cristo vaya siendo una realidad en nosotros, eso va siendo cada día más efectivo para que la máquina siga funcionando conforme a diseño. Por eso
necesitamos cada día más estar expectantes a lo que la cruz de Cristo necesita de nosotros. Pero que no es Dios, un día me dicen Dios, otro día me dicen amado, es todo uno, todo es uno. Necesito vivir entendiendo esa cruz. Decile a alguno que tenés ahí, la regeneración es constante, pero no es mágica. Así decíselo, pero no es mágica. La regeneración se va produciendo por obediencia a la palabra de verdad. Así se va produciendo la regeneración. La regeneración es violenta, porque es un shock. Empieza con violencia. El nuevo nacimiento es un shock violento. Es una patada en el pecho, amado. O sea, ¿vieron esas películas que le clavan la inyección porque es lo último que en el pecho sale el otro? Bueno, es así de violenta la regeneración. La regeneración es violenta, pero, decí conmigo, pero no se produce por violencia. O sea, la regeneración es violenta, pero no nos va a violentar. Hay que estar de acuerdo. O sea, Dios no te va a violentar. Por eso de Señor, Señor, sacame este problema. Dios te dice, yo no te voy a violentar. Ya lo saqué. El que lo tiene que operar conforme a lo que yo digo, sos vos. Porque yo no violento a las personas. Dios no es violentador, esto lo hemos hablado hace mucho. Dios no es conquistador, el conquistador te arranca la cabeza si no te sometes a él. Dios es colonizador, vení, vamos a ganar esta tierra juntos. De eso se trata, te voy a enseñar a labrar la tierra, la tenés desaprovechada, bueno, ahora vamos a trabajar bien, de eso se trata el Señor, en la regeneración. Decí conmigo, con lo que cierre acuerdos es lo que permitiré en mi vida. Amados, con Dios, para que algo se produzca, tengo que estar de acuerdo. Pero con el pecado también. O sea, nadie peca porque no quiere pecar. Ay, es más fuerte que yo. Bueno, si es más fuerte que vos porque todavía no viste la cruz. Pero hay una victoria sobre el pecado. Lo que pasa es que esa victoria hay que avisarnos constantemente a nosotros que está realizada. Y esto no es que nadie se sienta condenado, esto es que todos seamos sinceros, ¿sí? Y nos pongamos a tiro y decir, Señor, la verdad es que yo hago acuerdos con el pecado. O sea, nadie peca porque no quiere pecar. ¿Alguien acá el pecado le apareció con un arma en la cabeza? Es más fuerte que yo. No, no es más fuerte que vos. Eso es la orden que vos y yo le damos a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Es más fuerte que yo. Entonces, ¿qué hago? Opero con el más fuerte que yo. ¿Son escapes? Decí conmigo, son escapes. Y decirle a alguno, no te escapes. Con lo que cierre acuerdos es lo que voy a permitir en mi vida. Amados, el Evangelio no es invasivo, es por entendimiento y por decisión. La regeneración no invade, la regeneración es por acuerdo con el Señor. ¿Y qué es acuerdo con el Señor? Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Acuerdo. Lo que permitas, así ocurrirá. Y lo que no permitas, no va a ocurrir. De eso se trata. ¿Sabés por qué? Porque el primer paso es pasar de muerte a vida. Cuando estábamos muertos éramos llevados de las narices por el pecado. Pero al haber resucitado, nosotros fuimos puestos en una posición para gobernar sobre el pecado. Y hay gobierno en tanto y en cuanto yo lo quiero ejercer. El presidente puede estar ahí en esa casa rosada y ser una figurita decorativa o ser alguien que tome decisiones. Eso lo decidirá él o lo decide él todos los días. Es su problema. Vos y yo tenemos una casa de gobierno y en nuestro corazón y definimos qué entra y qué sale,
qué decisiones tomamos a favor y qué tomamos en contra. Toda decisión en contra de la vida de Dios, lo que va a producir en nuestro corazón es dureza. Pero toda decisión a favor de la vida de Dios produce resurrección y vida constante. Algo que evita la regeneración no es el pecado, porque el pecado está vencido. Lo único que está esperando es que alguien venga y lo saque. Del lugar de gobierno que tiene el pecado, lo único que está esperando el pecado es que alguien venga y lo saque. Esa es su mayor expectativa, no es hacer pecar a la gente. Es que alguien venga y lo saque. Ahora, si no lo sacan, va a seguir operando. Y una de las cosas que más, que detiene la regeneración y por la cual no se produce es, Señor, hazme. Señor, hazme santo. Señor, hazme. Y el Señor hace, hazme, ¿entienden? Y dice, yo te hago todos los que vos quieras, pero esto no se trata de que yo haga se trata de que vos obedezcas. De eso se trata. Decirle al lado, no hagas o mejor dicho, sí, obedeceme, dice el Señor. No se trata de Señor, hazme, Señor, haz, Señor, dame. Eso lo inventaron los manipuladores para tenerte cautivo con una zanahoria delante y que corra detrás del burro y de paso ponga ofrenda hasta que Dios haga. ¿Eso quién lo dijo? Yo no lo dije nada. Es hijo, hazte obediente a la palabra de verdad. Porque cuando sos obediente a la palabra de verdad, no te manipula nada, ni nadie, ni el pecado. Y empezás a tener tanta claridad que empezás a operar de la manera que yo necesito que se opere en la tierra. Las mejores decisiones serán tomadas por la iglesia regenerada. Otro enemigo de la obediencia a la palabra de verdad es una expresión, un eslogan. ¿Cuántos quieren escuchar un eslogan excusa? Lo que pasa es que... Acá nadie seguro dijo, lo que pasa es que... Nadie. O lo que pasó es que... Lo hice porque lo que pasa es que... Nadie que tenga lo que pasa es que como razón de vida va a poder vivir en la regeneración. Aunque ya es un hecho consumado. Qué feo tener algo que no lo puedo, no lo vivo. Porque lo que pasa es que... Cuando alguien dice lo que pasa es que, ¿sabe lo que hizo? Se sentenció. Emitió una sentencia en su vida y dijo, lo que pasa es que, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Nací. O sea, arranca el tango. Y Dios dice, la verdad, está todo bien. Te vení conmigo, nos vemos en un rato, no sé, cuando yo decida, dice el Señor. Pero si querés vivir mi vida en la tierra, no se trata de lo que pasa es que, no se trata de hazme, se trata de obedeceme a la palabra de verdad. Dejá de decir versículo bíblico para tapar todas las ganas que tenés de hacer lo que querés. Y no está mal, amado, yo entiendo, yo estoy ahí también, ahí peleando con el obedeceme. Todos estamos en el juego, pero no le pongamos excusa. Cuando se terminan las excusas, decí conmigo, cuando se terminan las excusas, aparece Dios. Ahí es donde las cosas empiezan a funcionar. Nadie hace nada que no quiera hacer. ¿Por qué? Porque al pecado se le sacó el gobierno de nuestras vidas. Entonces, antes éramos llevados de las narices, pero a partir de que el Señor nos reveló la cruz, ya se terminó el problema del pecado. O no era el Cordero del mundo, de Dios que quita el pecado del mundo. O falló y no lo quitó. ¿Qué quita? No es que lo saca y me lo llevo y ahora están todos viviendo en una nube. No, le quito el poder al pecado y a la muerte. O sea, ay, esto me está matando. No, no te va a matar nada. Porque Él le quitó el poder a esa muerte. Ahora sí te está matando, pero llevándote a qué? A vivir en la victoria.
Amados, a mí me encantaría decir que un eslogan vence al pecado. Me encantaría decirlo de esta plataforma y vos te irías re contento. Apropiate de la cruz y Dios hará. Y con eso nos vamos todos felices. Y vos después salís de acá y decís, qué gana tengo de fumarme un pucho. Y dije pucho por no andar ahondando en otras cosas. Porque es lo más sano dentro de lo podrido, ¿viste? O sea, había un montón de cosas para decir. Gracias, Señor, porque me hiciste decir lo que... Con eslogan no lo resolvé. No lo resolvé. Si alguien intentó resolver su vida con eslogan, me va a dar la razón. El Señor me dio la victoria. Y andan así todo el día. Salvo cuando viene acá. El canto de los oídos por la... El si sabrás el sonido de los sí. ¿Cómo andás? Y acá andamos, lucha y prueba. No. Estoy cansado, la verdad que no la veo, no veo una, no la veo ni cuadrada. Pero si estaba cantando es el canto de los santos recién. Decí conmigo, la victoria está consumada, pero debe ser confirmada. La victoria en la cruz está consumada, pero debe ser confirmada. Y esa confirmación es todos los días. Esa victoria nos hizo fuertes contra el pecado. O sea, el pecado no nos gobierna. Pero para que sea efectiva, amado, y acá agarrala, porque si no la agarrás acá, no la agarrás más. Y esto lo digo hoy, no sé cuándo lo volveré a decir. Para que la victoria que ya está consumada sea efectiva, tengo que ser violento. Tengo que ser violento. Dice claramente la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Los que no son cobardes. ¿Y quién es cobarde? El que dice lo que pasa es que, lo que yo no puedo, lo que me cuesta. No. Una cosa es que nos cueste y está bien que nos cueste, pero otra cosa es que eso me sirva a mí para resignarme y quedarme tirado en un sillón diciendo nunca va a pasar nada, o Dios me ama y yo bueno, estoy pasando una prueba. No, hay que ser violento, hay que ser violento. El reino demanda violencia y la violencia principal que tenemos que trabajar es contra el pecado. Y cuando hablo de pecado, hablo de todo lo que no nos permite funcionar como fuimos diseñados. No estoy hablando de esas cosas que hacemos cada tanto, porque sé que es cada tanto, que a veces nos hacen sentir mal y compungidos. No, estoy hablando de un proceso, de un sistema de influencia que lo que hace es constantemente hacernos vivir por afuera del propósito eterno de Dios. De eso se trata el pecado, lo que me hace vivir fuera de diseño. ¿Qué hizo el pecado? El pecado tenía un fin y otro día lo charlamos, pero lo que generó es que nosotros dejemos de funcionar para el fin para el cual fuimos creados. De eso se trata pecar. Pecar no es hacer lo que hago todos los días, que también no es. Eso es un delito, eso son transgresiones. Las transgresiones se solucionaron. El tema es, después las consecuencias de las transgresiones es un problema mío, o sea, Dios no tiene rollo ahí. El tema es que el pecado nos saca del funcionamiento ideal. Y ahí es donde las personas empiezan a caerse, se empiezan a enojar por lo que no se tienen que enojar, se empiezan a pelear por lo que no se tienen que pelear, se empiezan a amargar por lo que no se tienen que amargar. ¿Quién vive en pecado? El que no vive bajo diseño. Y cuando digo en pecado, digo vive gobernado por el pecado. Pero esta generación no va a vivir gobernada por el pecado, vamos a ser violentos. Por eso el escritor a los hebreos fue claro, despójense de todo peso y del pecado que los asedia. Va a estar ahí constantemente, pero no va a entrar si soy violento. Ese sistema de influencia no va a entrar. Decile a alguno que tengas por ahí, por obediencia a la verdad de hoy, toda mi familia creerá. Amados, ¿qué hace la obediencia a la verdad? La obediencia a la verdad siempre me va a alinear al calendario de Dios. Siempre.
Así como el pecado tiene como función desalinearme del lugar, no sé si es la función, la palabra correcta, pero tiene como operatividad, operación, desalinearme del calendario de Dios, la verdad de Dios, la verdad revelada, la palabra de la cruz tiene la función de alinearme al calendario de Dios, que es el calendario de la iglesia. De eso, si no estoy hablando de las cuatro paredes estas, estoy hablando de la iglesia del Señor. De eso se trata. Amados, no hay diseño funcionando, operativo, para quien vive en su propio calendario. No hay manera que el diseño de Dios se lleve a cabo en quien vive en su propio calendario. Porque la idea de Dios es que seamos, como iglesia, referenciales en un mundo que le faltan referentes. Y cuando hablo de un mundo, no hablo de estos años que estamos viviendo nosotros. Todo referente que se levantó en el mundo fue de tinieblas, siempre, y llevó al mundo a cada día más oscuridad. Pero a nosotros nos dijeron, ustedes son la luz del mundo. Y ese es el diseño por el cual fuimos creados, ser la luz del mundo. Pero no una luz propia, no un calendario propio, no una manera propia de vivir, sino es el calendario de Dios. Estando en el calendario de Dios, somos la luz del mundo. Pero quien maneja su propio calendario vive fuera de diseño, por eso no hay impacto. Yo manejo mi propio calendario, bueno, yo cuando puedo estoy, cuando no puedo estoy, cuando tengo ganas, Señor, soy regenerado, cuando no soy degenerado. O sea, amado, no hay diseño referencial, no hay diseño operativo, no hay diseño de ser una referencia cuando yo manejo mi propio calendario. Por eso no hay impacto. ¿Por qué no hay impacto en mi vida de Dios? Y hay que ver qué calendario estoy manejando. ¿Por qué estoy en una vida cíclica? Y hay que ver qué calendario estoy manejando. Amado, hoy en mi casa, hoy, puede ser lunes 34 de agosto si yo quiero. Puedo manejar el calendario que quiero, en mi casa. Yo le digo, hola, amor, le digo, buen día, ¿cómo estás? Son las horas 26 del lunes 34 de agosto. Y ella me dice, ay, bueno, mañana es 35 de noviembre. Podemos hacernos nuestro propio calendario en casa y somos felices. El problema es cuando salimos a la calle, que nos encontramos con que es domingo 31 de octubre del año 2021. Y eso nos gobierna, aunque para nosotros sea el lunes 34 de agosto. O sea, yo me tengo que acoplar al calendario, sí o sí. Bueno, en Cristo es lo mismo. La fecha que Dios da, lo que Dios dice hoy, es para obedecerlo hoy, no mañana. Hablaba con alguien, un amado hermano en estos días, que la verdad me encantan sus preguntas, porque me llevan me encanta cuando preguntan cosas que quieren vivir. No cuando preguntan cosas que quieren saber. Cuando preguntan cosas que quieren saber, pero cuando preguntan cosas que quieren vivir, a mí me encanta. Porque produce, el hambre del otro produce oferta del otro y demanda del otro y oferta de Dios. Y ahí se reproduce y se reproduce y se reproduce. Y me hablaba de cómo profundizar. Entonces yo le digo, ¿sabe cómo se profundiza? Aplicando. No existe profundizar leyendo. No, porque la palabra, la Biblia, o lo que dijo el pastor, lo voy a escuchar. Pero ¿para qué lo vas a escuchar 35 veces? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Para darle un curso a alguien? ¿Para decirle a los demás todo lo que sé de la Biblia? ¿O para aplicar? Porque la palabra viene con todo un poder regenerador. O sea, cuando la palabra yo la creo y la aplico, viene con un poder, tiene un sistema de regeneración, tiene un sistema, la misma palabra, por la obediencia a la palabra, viene con un sistema de recompensa. Ay, no, pero yo no quiero recompensa del Señor. No importa que la quieras o no, viene igual. Viene con un posicionamiento, viene con un ablande de corazón,
viene con un entendimiento mayor, con discernimiento, viene con claridad. ¿Viste cuando uno está medio y de repente empieza a tener claridad? Eso a la mañana tempranito que nos levantamos, ¿viste? Y está, ¿qué? ¿34 de agosto? Y de repente empezás a tener claridad. Eso es lo que hace la palabra, nos va dando claridad. Pero eso es cuando profundizo en la aplicación. ¿Qué es profundizar? Aplicar. Aplicar. Dios no nos mandó a saber, nos mandó a aplicar la palabra. ¿Y por dónde empieza? Por algún lado de la palabra empezá, porque toda la palabra empieza y termina en el mismo lugar, en Cristo. Pero yo necesito aplicar. Entonces cuando me hacen esas preguntas yo disfruto. Me tomo un rato para contestarla porque le digo, es como una foto de mi hija, de Valentina o de Sandra. Porque lo disfruto. ¿Querés vivir la vida de Cristo? Obedecé instantáneamente. Porque si no, viene todo tu sistema y mi sistema de creencia y se roba la posibilidad de vivir la palabra. Porque automáticamente te nubla. ¿Qué es terror? Que dice, se roba la semilla. No, la nubla. Eso es robarla. Nubla el entendimiento de las personas. Decí conmigo si querés. Hay un calendario para vivir en comunidad. Y me guste o no, amados, el día de hoy es el día de hoy y yo tengo que estar gobernado por eso, porque eso es inalterable. A alguien se le ocurrió que hoy era 31 de octubre de 2021 y yo tengo que vivir bajo esa realidad. Eso es una verdad referencial. Cuando todo el mundo tiene que obedecerla aunque no le guste. Y esa es la verdad referencial a la cual Dios nos convoca a implementar en esta tierra. Que todos obedezcan la verdad de Dios sin saber cómo ni por qué la están obedeciendo. Poner un punto alto, una vara, que la verdad gobierne por sobre las naciones sin que las naciones se enteren quizás que la verdad los está gobernando. En la familia, sin que la familia se entere que hay un punto alto de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando la regeneración se reproduce en nosotros, se empiezan a elevar niveles de obediencia a Dios y las personas empiezan a sentir ese llamado. ¿Qué es el llamado? Los dones y el llamado. El llamado es el llamado a la cruz. Porque la cruz tiene un poder de absorción a través de la palabra. Decí conmigo, la verdad referencial es una medida. Amado, cualquiera que quiera resistir esa medida no lo va a poder hacer. La verdad referencial es una medida, eso es para establecerlo. Si yo tengo un problema matrimonial, no tengo que enojarme tanto. Enojate, pero no tanto. Airado, pero no pequéis, dice la Biblia. ¿Qué es no pequéis? No, salgás corriendo. Eso es no pequéis. Pero si tenés un tema matrimonial, familiar, financiero, que sea gobernado por una verdad que construimos. Porque donde hay situaciones de conflicto, lo que hay que ajustar es el entendimiento de la verdad. No ponernos a hacer cursos de matrimonio o de familia para llevarnos mejor. Son hermosos los cursos. Vos venía el pastor, bueno, a ver, ¿qué te gusta de ella? Da? Bueno, ¿vos qué te gusta de él? Bueno, dale. Está bien, eso es lindo, lo hacemos y es dinámico y nos mantiene entretenidos como congregación. Pero la realidad es que la verdad debe establecer una vara. Y si yo veo que algo se me desajusta en la vida, si el pecado me está queriendo gobernar, y yo sé que ya perdió el gobierno, ¿qué tengo que hacer? Ajustar los niveles de verdad. Ay, no me gustó lo que me dijeron. Anda a ajustar los niveles de verdad, porque hay que ver por qué no te gustó. Ajustar los niveles de verdad. Necesitamos cultivar una medida de verdad en los próximos 50 años, amados. Necesitamos cultivar una medida de verdad. Que nos pongamos de acuerdo. Necesitamos levantar una medida de verdad. De acá a 50 años, ¿de qué se va a estar hablando en mi familia? De acá a 50 años, ¿de qué se va a estar hablando en Mar del Plata? Yo escuché muchas profecías sobre Mar del Plata.
Todavía estoy esperando que alguien se digne a pedir perdón por haber dicho cosas que nadie le mandó. Porque estuvimos llenos de eslogan, amados, pero no de medidas de verdad. Necesitamos entender una medida de verdad, se construye a 30, 40, 50 años y esto no es, bueno, me enojo y me voy. Si cada me enojo y me voy, tengo que volver a construir. Es imposible porque lo que vos estás acá es aportando. Y cuando digo acá es la iglesia del Señor, es aportando una medida de regeneración que construye una medida de verdad. Y no te podés perder eso, porque de acá a 50 años, tu familia, estaremos vivos o no, pero los que vengan van a estar posicionados en esa verdad que nosotros construimos, o en la mentira que construimos. Hoy, el mundo está hablando de cosas que se resolvieron hace 50 años. Y el problema fue que cuando el mundo hablaba de cosas para resolver a 50 años, la iglesia estaba hablando de sana, salva y libera. Y nosotros tenemos que salir, sí, sana, salva, libera, pero hace muchas cosas más el Señor. Es construir una verdad interior que lo que nos genere es una verdad que como iglesia podamos establecer una vara, establecer una medida, establecer un punto. Que no vuelvan a hablar dentro de 50 años lo mismo. Hace 50 años se resolvió el destino de lo que iba a pasar con tus hijos hoy. Y mientras tanto nosotros nos enojamos cuando no nos hacen cantar, cuando no nos hacen bailar, cuando no, el pandero no va más, bueno, ¿y ahora qué hago con mi ministerio? Amado, ¿cuándo se va a resolver maduramente desde el entendimiento? Nadie que deje una construcción por hacer, después puede esa construcción ser una realidad. Este edificio de enfrente estuvo 40, 50 años sin construirse, hasta que vino un iluminado y dijo, vamos a hacer algo. ¿Cuánto tiempo va a estar tu familia, la mía y los que están? Porque no podemos ser tan egoístas de pensar en nosotros nada más. Hay gente que depende de nuestra verdad de hoy, de la medida de verdad que levantemos hoy. Y que esto no sea que mañana o dentro de un rato, ¡ay, qué feo lo que dijo el pastor, qué lindo lo que dijo el pastor! No, se resuelve así. Esos son eslogans. Las medidas de verdad tienen que ser levantadas por una iglesia entendida. En que esto... pero yo la primera vez que vengo, entendé desde ya entonces. Porque te están gobernando la familia. Y vos y yo no nos damos cuenta, porque estamos demasiado ocupados pensando cómo hacer para llegar a fin de mes. Lo que como iglesia discutíamos hace 50 años es el mundo que tenemos hoy. Y no estoy enojado, amado, no estoy enojado con nadie, tengan paz, no estoy enojado. Es efusividad. Los que me vieron cuando llegué saben que no estoy enojado y cuando me voy me van a abrazar y no estoy enojado. Va así, pero no con ustedes, con todo un sistema de influencia que gobierna. Y no me gusta y me enojo. No, enojate, sé violento, pero con la mentira, con el engaño, con lo que está generando dolor de verdad al mundo. Que es la influencia de las tinieblas, pero no, diablo fuera, no, amado, lo echamos de nosotros con el poder de obediencia a la palabra de Dios. No es la iglesia que me gusta, la iglesia más linda, no, es la iglesia que se construye a través de la palabra de verdad, que es la palabra de la cruz. La medida de verdad de hoy es diversidad, porque yo pienso que se construyó en la iglesia hace 30 años. Hace 30 años, a mí me parece que, y yo me autopercibo profeta, y yo me autopercibo apóstol, y yo me autopercibo evangelista, y yo me autopercibo, me autopercibo que soy demasiado bueno y nadie me valora, me autopercibo que soy demasiado inteligente y nadie ve mi inteligencia, me autopercibo que yo sé predicar muy bien pero nadie se da cuenta. Hoy tenés la medida de autopercibirse. Seguí tus sueños. Dios murió por tus sueños. Mira si Dios va a morir por el sueño mío.
ama tanto que murió para que vos tengas un propósito. Mirá que va a mandar a la cruz a morir para que vos y yo tengamos un propósito. Su vida fue por su propósito eterno. Pero el seguí tu sueño, ahí lo tenés hoy. El seguí tus sueños de la iglesia y el seguí tus sueños. Entonces todo el mundo hace lo que quiere en la vida. Y nadie me diga nada porque a ver si todavía me enojo y me voy. No, amados. Tiene que haber un entendimiento. Estoy construyendo a 30, 40, 50 años. Alguien tiene que decir, paremos un poco de qué estamos hablando. Y aunque seamos 20, 30, 50, no nos creamos la última Coca-Cola en el desierto porque eso es arrogancia. Eso es entrar en la mentira. Pero sí, por lo menos, quien entienda, llámese, no le llame la atención, llámese a sí mismo, a entendimiento. Y dejemos de jugar con la palabra, porque si vos estás acá no es para escuchar, ¿qué viniste a ver? ¿Qué vinieron a ver? Le decía Juan el Bautista. ¿Qué vinieron a ver? ¿Qué vinieron a ver? ¿Un showman? ¿Qué vinieron a ver? ¿Un predicador para después criticarlo? Está bien, criticame, pero hace algo con la palabra. Porque está mi hija en esto también. Está tu hijo en esto también. Ustedes, los más jóvenes, hagan algo con la palabra, porque están construyendo, ustedes tienen más fuerza, tienen más entendimiento. No se olvidan tanto las cosas como nosotros. Están en pleno auge del estudio. Pues métanle a la palabra, tienen que ser referenciales, pero no desde la obligación, desde la imposición, desde el entendimiento que alguien me llamó. Y fue Cristo, que me llamó a ser un referente en esta sociedad. Pero no somos referentes a los gritos. La palabra de verdad, matrimonios referenciales. ¿Tuviste problemas matrimoniales? Bueno, no importa, dale, vamos a trabajar. ¿Tuviste problemas con tus hijos? No importa, dale, vamos a trabajar. Vamos a trabajar en la palabra de verdad. ¿Dónde están los desajustes de la casa? En la palabra de verdad. Ajustemos en casa. Ajustemos en casa primero y después ajustemos en casa. Decirle a alguno que tenga por ahí, no te enojes tan rápido, pensá mal las cosas, viví según la verdad. Dale, decíselo. Seamos una iglesia entendida, no nos enojemos tan rápido con la palabra. Seamos más rápidos para accionar la palabra. Mirá, si seríamos tan rápidos para accionar la palabra que lo que somos para enojarnos, el mundo ya estaría gobernado por el Señor hace años. Pero ¿sabés lo que pasa? Es que la cruz está escondida. Y si nuestro evangelio está escondido de nosotros, ¿qué pasará con los que todavía no creen? Eso es una pregunta. Está escondido. Está escondido. Bueno, vamos a sacarlo. O imagínate la paz que trae esta palabra, que aquella gordita hermosa está durmiendo y yo a los gritos. Seamos como niños. Esta palabra trae paz. ¿Pero por qué trae paz? Porque trae gobierno de Cristo. Y donde gobierna Cristo, la paz se manifiesta. El punto en el que estamos. Estamos en el punto caramelo. Así se dice, ¿no? Los que están ahí, punto caramelo. Necesitamos empezar a visualizar, Señor, ¿qué dijo este loco? Señor, ¿qué dijo este desacatado que se puso a los gritos un rato? ¿Cómo es, Señor? Hoy no es una charla para el wow. Es para entender que lo que debatamos hoy en la mesa, lo que debatamos hoy en casa, es lo que estamos resolviendo para adelante. Amados, necesitamos cruz. Necesitamos cruz. Hay mucho juego de venir a la iglesia, de estar en la iglesia. Me encantó un hermano el otro día, me dice, discúlpame, pero me sentí en la necesidad de escribir lo que escribí. Y yo le dije, dale, porque esa es la manera, porque lo hiciste con amor, exhortaste con amor, llevaste al entendimiento con amor. Y el que no entendió, y bueno, que viva en el amor, pero estamos, es sacudirnos, es agarrar al de al lado, es en una discusión matrimonial, ¿qué estamos haciendo? Vamos a discutir por cosas importantes. Vamos a ponernos bravos, vamos a ponernos violentos, porque sufre violencia, es con violencia.
Y en el medio como hacía Nehemías, con la cuchara construía y con la espada peleaba. Esto es así, con la espada, con la cuchara construimos. Ahora no vas a construir con la espada y pelear con la cuchara porque te van a matar. Ahí yo te clavo la cuchara y no le vas a hacer nada, amado. Bueno, eso ha sido la historia de la iglesia en los últimos 50 años. Pelea con la cuchara y construye con la espada. ¿Cómo voy a construir yo condenando? Eso es construir con la espada. ¿Cómo voy a construir al hermano sin cruz, sin que se vea la cruz? Absorbidos por la cruz. No es una canción. No es una canción. Hay una versión en inglés que dice, que la estoy buscando y no la puedo encontrar, que dice que la cruz absorbió a Cristo. Pero no es absorbió absorbido por... Vamos a cantar absorbido porque Él la absorbió. No, es un... Él entró, no sé si alguna vez has pasado, y en ese entrar, entramos nosotros. Yo no sé si alguna vez has pasado o has visto una película o algo de una turbina de avión. ¿La has visto? ¿Viste? Te absorbe, pero te expulsa. La cruz absorbió toda la muerte. Lo absorbió por completo, pero lo sacó por el otro lado vivo, resucitado. Eso es lo que produjo la cruz. Esa es la imagen de la cruz. La cruz de Cristo nos absorbió y nos sacó. Y en ese nos sacó, nos justificó, nos absolvió, nos reconcilió, nos amó, nos dio su amor. Todo lo que nos fue entregado en esa cruz, por la obediencia a la palabra, tiene que ser una realidad en mí. Tiene que ser una realidad en mi familia. Tiene que ser una realidad en la iglesia. Porque Él no lo hizo por mí, lo hizo por Él, pero lo hizo y me incluyó, y eso me tiene que alcanzar a mí para saber que fui resucitado no fui resucitado para quedarme en una silla, fui resucitado para una regeneración constante que establezca medida de liderazgo de Dios. ¿Por qué fracasamos en los matrimonios? ¿Por qué fracasamos en la familia? Porque nos establecemos medidas de liderazgo personales. Pero Dios dice, venía la turbina, ese es el llamado. Y sale lo que tiene que salir. ¿Hay trituración? Sí. Sí, porque una turbina te tritura, te duele y te mata. Nadie que pasa una turbina termina vivo. Pero la religión te deja ahí. El legalismo te deja en el hay que morir. Pero la vida de Dios te dice, estás bien muerto, ahora te voy a resucitar. Dios no mató a la iglesia y la dejó muerta. Él la hizo nacer. Él mató a los muchos y los hizo nacer en uno solo, que es la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todos. Tiene que haber un entendimiento mayor, amados. Es la cruz. Es una verdad referencial la cruz. Es una verdad referencial. El Señor con varios que se encontraba les decía, ¿querés ser sano? La pregunta obvia. ¿Quién está enfermo? Obvio que quiere ser sano. Pero el Señor nunca dio puntada sin hilo. Cuando Él dice querés ser sano, ¿vos de verdad estás dispuesto a derribar el negocio que tu enfermedad hizo? ¿Estás dispuesto a dejar de dar lástima, que eso es lo que te da autoridad y respeto ante los demás? ¿Estás dispuesto a dejar de ser el rótulo que te pusieron cuando naciste, cuando viviste, cuando creciste, porque con ese rótulo te sentís seguro, aunque sea, como me decía el otro día, en chiste charlábamos con Sergio, el Grinch?
¿Estás dispuesto a salir de todo rótulo? Ay, Señor, sacámelo. No, yo no te voy a sacar nada. Yo te pregunto si estás dispuesto. Porque si vos no estás dispuesto, esta conversación no tiene sentido. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Porque es una pregunta. Porque la disposición demanda violencia. Demanda violencia. Pero la explicación real del reino de los cielos, la explicación clara, demanda violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos se suben a lo que avanza contra viento y marea. El reino de los cielos avanza contra viento y marea y los violentos son los que logran agarrarse de él. ¿Cómo no va a ser violento? ¿Sabes qué es violento? Un valiente que persevera a pesar de lo que le duele perseverar. Que persevera a pesar de que todo dice que tiene que abandonar. Que persevera a pesar de que todo dice que tiene que dejar todo. Que ya se terminó, que está cansado, que la vida ya... Amado, sí, seguro, la vida no fue lo que vos planeaste. Es más, vos y yo nos trajeron a este mundo. Casi que por obligación estamos vivos. Pero podemos pasarnos la vida pensando y viviendo conforme a la violencia que sufrí en la vida por la vida, o puedo dedicarme a tomarme de eso que avanza contra viento y marea. ¿Sabés dónde avanza contra viento y marea el reino de los cielos, Eva? ¿Sabés dónde avanza? Acá. Derriba toda tiniebla. ¿Y qué es la tiniebla? Todo lo que hicieron las cosas que me pasaron en la vida. Pudiste haber venido violento a este mundo, pero llegaste. Estás acá y estás para ser un referente de la vida de Dios. Dios dijo, está bien, toda tu vida fue muerte, pero te traje para que seas luz. Y eso es lo que va a reproducir vida y vida en abundancia. Y esa vida salpica, esa vida genera vida. Pero esto para quien pueda ver la cruz. Y si en algo estamos orando como iglesia, para que la iglesia vea la cruz, desde el más chico hasta el más grande, porque ese poder de absorción, ¿sabés que te hace olvidar el pasado traumático que tuviste? Y como salís del otro lado, resucitado, ya no salís con dolor por lo que te pasó, por la vida que tuviste, por lo que te hicieron, porque salís distinto. El que fue lastimado entró a la turbina, pero sale vivo. Amado, meté tu matrimonio en esa turbina. Meté a tus hijos, meté tu familia en esa turbina. Porque lo que ha hecho el pecado es hacernos quejarnos de la turbina. No te acerques, la turbina te va a lastimar, la turbina te va a dañar, la turbina te va a hacer doler, la turbina te va a hacer manifestarte, la turbina te va a hacer enojarte. Amado, la turbina te va a matar, es verdad, porque el Señor quiere matar, pero también quiere resucitar. Fuimos resucitados por la palabra de verdad, por la palabra de verdad. Ahí hace tu oración donde estás. Señor, resistí tanto tiempo la cruz. Había uno que no entendía mucho lo que estaba pasando. Cuando caminó con Jesús, el apóstol Pedro no entendía bien cuál era el rol del Señor en la tierra. Él lo acompañaba. Dios en un momento dijo, vayamos y muramos también con Él. O sea, él estaba muy metido en lo que era el entendimiento de un reino terrenal, al punto de que fue triturado de tal manera que
ese amor que él decía tener por el Señor, de haber sacado una espada, de haberse puesto a exponerse a ser asesinado por Roma, unos minutos después lo estaba negando. ¿Por qué? Porque cuando el Señor no es que se aleja, pero nos deja a nuestro propio entendimiento. El apóstol Pedro empezó a entender a Dios en vez de a vivir a Dios. Y en un momento él lo termina negando porque era un amor de acá. Y cuando se sintió desamparado, se sintió olvidado, se sintió que su amigo lo había dejado solo, que él se había jugado la vida y el otro lo dejó solo, él dijo, no sé lo que dijo, pero la realidad es que muestra que lo negó porque sintió desamparo. Y viene el Señor resucitado y ustedes conocen la historia y le dice, ¿me amas? Y él le dijo, te quiero mucho, es lo que tengo. Ok, le dio un par de instrucciones, pero en un rato va a pasar lo que tiene que pasar, le dijo. Y yo creo, esto es mío, ¿no? Pero a Pedro se le empezaron a venir todos los que amaron al Señor, hasta Job, que terminó diciendo, de oídas te conocí. Yo creo que fue una película que se le pasó esto de un entendimiento personal, porque de la nada, de repente, a partir del entendimiento del Espíritu, el Espíritu vino sobre él y ahí entendió el amor verdadero de Dios. Y el amor verdadero de Dios se manifestó en Pedro de tal manera que Pedro nunca más fue igual. Pero esto no es para que vos y yo seamos como Pedro, sino para que tengamos el entendimiento de lo primero que va a hacer el amor de Dios es descartar de nosotros todo lo que no nos sirve para vivir conforme a su diseño. Porque no se puede amar a Dios, nadie se la va a jugar por una causa si primero no es descartado todo lo que nos sirve para vivir conforme a esa causa. Y por eso tuvo que aparecer la turbina, que fue la cruz. Al punto que Pedro, ya maduro, termina escribiendo, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y lo dice claramente, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amados, este es nuestro nacimiento. Y la cruz te va a hacer acordar constantemente de este nacimiento. El terrenal fue traumático, el terrenal fue doloroso, la vida terrenal hasta ayer, hasta hace 15 minutos, fue terrible. Pero cada vez que yo permito la regeneración, ya no miro la vida terrenal, empiezo a ver conforme a la vida del Espíritu. Se apaga el dolor, amados, cuando la vida del Espíritu es una realidad. Señor, que todo dolor causado por las injusticias sea expuesto hoy delante de ti. Que todo dolor causado por enfermedad, por muertes, por maltratos, por abusos, por causa de la palabra de verdad que vive y permanece para siempre, sean absorbidos en tu cruz, Señor. Sean absorbidos en tu cruz. Que la potencia de tu Espíritu despierte a los santos reunidos en tu nombre en este lugar. Despertá a los santos, Señor.
Despertá a los santos en este lugar. Despertá a los santos que están en internet. Despertá a los santos, Señor. Porque despertar es resucitar. Señor, resurrección. No como un hecho anecdótico, sino como un hecho de vida. Que haya una mayor revelación y un mayor entendimiento de la cruz, Señor. De la cruz de Cristo. De la cruz de Cristo. Hay dureza, pero no hay dureza que se resista a la regeneración del Espíritu. Hay personas que quizás tengan que resolver asuntos en esta noche, en esta mañana, perdón. ¿Cuál es el problema?, dice el Señor. Lo importante es que lo resuelvas conmigo. Hay asuntos dolorosos. Mira, hay personas que manifiestan frutos hacia afuera, manifiestan obras hacia afuera, obras de la carne. Pero tienen una raíz. Señor, pone el hacha a la raíz. Que esa palabra sea pasada por la cruz. Porque eso el legalismo lo ha distorsionado y nos ha hecho creer que vos nos ibas a emitir un juicio y nos ibas a cortar. Pero ¿cómo vas a cortar lo que es tuyo? O sea, no te podés cortar un pedazo de tu cuerpo, Señor. El hacha está puesta a la raíz. Y toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Señor, por causa de la obediencia a la palabra de verdad, sea desarraigada toda planta que no plantaste vos en nuestro corazón. Toda planta que plantaron las circunstancias de la vida, toda planta que fue plantada desde el vientre materno, Señor, toda planta que fue plantada por causa de cuestiones, Señor, familiares, toda planta que fue plantada por causa de lo que, Señor, vivimos, nos estafaron, nos maltrataron, Señor, toda planta plantada sea expuesta. Amado, amada, la palabra de hoy es puntual. El hacha está puesta a la raíz de esa planta de corrupción. La palabra de verdad está provocando un desarraigo. Hay enfermedades, productos de plantas que no fueron plantadas por Dios. El hacha está puesta a la raíz. Dios no corta tallos, Dios no corta frutos de las malas plantas, sino que corta la raíz. Y esa raíz es cortada con violencia. Pero el espacio, el dolor, es abrazado con la misma violencia por su amor. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Oramos, Padre, para que todos podamos ver, entender, ser aclarados y profundizar en las virtudes de tu palabra, Señor. Para que podamos ser esa referencia tan clara que determinaste que seamos. Señor, declaramos que en tu nombre toda planta será desarraigada.
y dejará de destilar amargura. Señor, yo estoy convencido de que estamos siendo alumbrados. Estoy convencido. Señor, gracias por este entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, amados, no se trata de que haya estado linda o fea la reunión. Se trata de que profundicemos, ¿sí? Yo los veo y veo hijos de luz manifestando luz. Sé que fue el diseño y es y será. Salí del dolor de la condenación. Mira, yo te voy a dar una palabra de Dios para todos los que se sienten condenados. Ya está. Es una palabra de Dios. Ya está. Pero caminemos, ¿sí? Y avancemos.